Pues a ver, la ola como iniciativa, como movimiento para evangelizar en torno a la importancia de la economía naranja, de la cultura, de las artes, del matrimonio de la creatividad y la cultura con la tecnología, por las oportunidades que puede crear para los jóvenes, por la forma en la que nos permite entender y aprovechar mejor la transformación digital de la economía y de la sociedad, pues viene llegando a gente importante, viene llegando a un público joven y yo siento que se viene consolidando con personas clave dentro de gobierno, dentro de industria, personas emprendedoras que al final del día son los que nos van a guiar hacia donde debemos ir con la ola. Y al mismo tiempo, pues vienen consolidando una opinión favorable dentro de círculos que podrían ser muy críticos a la idea de los negocios alrededor de la cultura, por la Ley Naranja, que al final del día es un cambio institucional importante, es una apuesta por poner a los contenidos en el centro de la agenda de desarrollo del país. Colombia y en general América Latina son países que tienen una institucionalidad muy paternalista y nuestras sociedades están acostumbradas a pensar que el gobierno tiene que hacerlo todo por nosotros y al mismo tiempo nos define lo que hacemos con mucha precisión. Entonces, se ha dicho muchas veces que este es un país de leyes y necesitamos transformarnos en un país de iniciativa, un país de personas jóvenes, personas osadas que quieren hacer las cosas y salirse de los moldes. Hoy por hoy, toda la cultura y la política alrededor de los contenidos está mediada por la idea del subsidio. La Ley Naranja nos permite soñar más allá de eso y además nos permite pensar en las iniciativas culturales y creativas que provengan de áreas no convencionales. Pensemos, por ejemplo, si el Ministerio del Medio Ambiente quisiera hacer hoy una película para promocionar la importancia del agua en Colombia, es muy difícil, prácticamente la ley lo prohíbe. Pero la Ley Naranja lo que haría es empezar a facultar, a abrir la posibilidad a mucha gente que tiene iniciativas, jóvenes que son rebeldes, pero que están dentro de estos espacios y que podrían encontrar la forma de hacer algo diferente. Entonces esa película que hoy en día sería imposible podría ser una realidad gracias a la Ley Naranja. Lo mismo podría suceder con el comercio, con la posibilidad de exportar contenidos de manera mucho más dinámica. También al habilitar una relación más de iguales entre la industria, los emprendedores y el gobierno, la posibilidad de que sean los emprendedores los que nos dicten las normas a través de sus ideas, de su osadía por construir plataformas tecnológicas con contenidos que se salgan de nuestros parámetros convencionales de televisión, por ejemplo. La economía naranja en Colombia, dependiendo de cómo la midamos, representa entre el 3 y el 4% del PIB. Esto quiere decir que estamos hablando del orden de los 25 a los 32 billones de pesos en valor agregado. Esto a su vez representa empleos del orden del 1.000.000 a 1.400.000 personas trabajando en este sector. No todos creativos, muchos son técnicos, personal de apoyo, que en últimas tiene oportunidades para cuidar a sus familias o para crecer en la vida porque alguien tiene creatividad y se inventa un videojuego, una película, un libro. Y esto es muy importante. Esto, por supuesto, no es algo que sucede solamente en Colombia, sucede a nivel global. Y globalmente es todavía más pesado que en Colombia, básicamente porque hay países que son enormes potencias de creatividad como Estados Unidos que pues jalonan el promedio mundial. Esto es muy importante cuando lo vemos además en el contexto de las nuevas tecnologías. Pensemos que si yo quería tener un canal de televisión en Colombia hace 20 años, solamente podía hacerlo si tenía muchos recursos económicos. Es más, tendría que ser uno de los grandes canales de tendría que ser uno de los grandes industriales de Colombia para poder pagar una licencia. Hoy en día cualquier joven puede crear un canal en YouTube y tener millones de seguidores, millones de personas que se acercan a sus ideas, a su forma de ver el mundo, y eso pues cambia la relación de fuerzas. Hoy en día un periodista como Daniel Samper se vuelve youtuber por accidente
y nos demuestra que puede tener una influencia en los medios superior a una revista como Semana en su conjunto. O sea, Daniel Samper es una persona que tiene en un video 400.000, 500.000 views frente a una revista Semana que tiene una circulación de unos 50.000 ejemplares. Y eso nos empieza a mostrar que hay un cambio fuerte en que quien tiene el talento y genera el contenido es quien guía la conversación. Y cada vez más esa conversación es doble vía. Y eso es importante para las cifras, porque cuando tengo una conversación de doble vía, tengo un engagement. Ese engagement genera datos, genera unos y ceros en la red. Esos unos y ceros son hoy en día el commodity más importante que tenemos. Hasta hace poco, lo más importante era medir millones de barriles día. Hoy tenemos que medir megabytes por segundo o por minuto en descargas y en recargas para entender qué es importante. Pensemos que una empresa como Facebook vale más de 250.000 o 300.000 millones de dólares en la bolsa, pero no tiene ni 50.000 empleados. Una empresa mucho más grande, Walmart, vale mucho menos que Facebook, pero tiene 2,5 millones de empleados. Eso no quiere decir que no haya que crear empleos. Lo que pasa es que Facebook los crea de manera indirecta a través de millones de emprendimientos que utilizan Facebook como plataforma para comunicar contenidos. Esos números y esas nuevas relaciones entre tecnología es lo que tenemos que pensar. Tenemos que entender que el capital más importante hoy en día es mi identidad y cómo se expresa en la red a través de mis interacciones con mis amigos, con el comercio, con el gobierno. Y eso nos da un valor que no teníamos antes. Por un lado, la educación alrededor de las artes y los contenidos suele limitarse a aquellos que tienen un gran talento. Eso es como decir que solamente pueden leer y escribir aquellos que saben que van a escribir mucho y van a ser grandes autores de obras monumentales, de obras clásicas. No, es importante que todos escribamos y leamos, así como es importante que todos podamos apreciar un cuadro o comprender una película de cine compleja o saber manejar los elementos más básicos de cómo producir un mini corto con un celular. De la misma manera tenemos que pensar que hay una nueva comunicación, un nuevo lenguaje. Hay un nuevo actor en el mundo que son las máquinas, los computadores. Está bien que no todos vayamos a ser grandes programadores para producir el siguiente Windows o el siguiente Facebook, pero tenemos que tener los rudimentos básicos para comunicarnos con una máquina y a partir de eso tener una mejor interacción en el mundo de las redes. Una persona que no tenga la capacidad de leer un lenguaje de programación básico en 10 años va a tener limitaciones que tiene una persona que no hable una segunda lengua hoy en día. Es decir, no es que vaya a morirse de hambre, pero no va a poder participar en conversaciones que son mucho más importantes, mucho más enriquecedoras y que van a ser las conversaciones donde están las verdaderas oportunidades para crear valor económico, social y político. Bueno, estamos en una coyuntura bastante interesante. Hoy por hoy hay aproximadamente un dispositivo conectado a la red por cada habitante del planeta. Pero en 3 o 4 años ese número de dispositivos va a multiplicarse por 5 a 10 veces. Y para la vuelta del 2050 habrá más de 1.000 dispositivos por humano en el planeta. Esto se llama Internet de las Cosas. Ese Internet de las Cosas está fundamentado en automatizar una cantidad de tareas diarias que tenemos todos nosotros, pero esa automatización, que es un problema de ingenieros, es un problema, digamos, duro, para que sea funcional, para que tenga sentido en la vida de nosotros, va a tener que estar mediada por el trabajo de los creativos. Los creativos van a ser aquellos que le van a dar el color, la forma, la sensación a todos estos dispositivos, porque estos dispositivos, a diferencia de los que tenemos hoy en día, van a ser invisibles, entre comillas, van a estar integrados a nuestra ropa, a nuestros muebles, a nuestras viviendas. Y para que se vean bien, para que se sientan bien, para que no agredan nuestro día a día, van a tener que estar muy bien diseñados. Adicional a eso, nuestras ciudades, para que sean inteligentes con este Internet de las Cosas y generen la calidad de vida que todos estamos esperando y necesitando, vamos a tener que tener ciudades donde la gente quiera vivir. Esas ciudades creativas, que a mí me gusta llamar creatópolis, son ciudades que tienen que nacer. Y nacer implica que tengan negocios creativos, una ecología de negocios que ya hemos hablado y que tiene que ser muy dinámica, muy viva, muy abierta, muy móvil.
tiene que tener una atracción. Atraer a la gente con talento a nuestras ciudades es muy importante y eso se hace con diversidad, se hace con tecnología, se hace con respeto por ideas diferentes, con oportunidades para los jóvenes. También se hace con la sede de comunicaciones. Necesitamos un sistema de transporte efectivo, eficiente, económico. También necesitamos comunicaciones de la red que también sean de muy buena calidad, de banda muy ancha, a un precio muy accesible y sobre todo con muy buena calidad en toda la ciudad. También necesitamos educación, tanto educación profesional y técnica muy avanzada como educación de competencias más suaves. Lograr que nuestras ciudades tengan ese elemento diferenciador que es reconocido y que no es simplemente un eslogan, sino que es algo que se vive en la ciudad y que cualquiera que se acerca a esa ciudad lo reconoce. Yo creo que a mí me gustaría una posición de emprendedor a lo Richard Branson. Okay. ¿Sí? O sea, yo creo que el tema es más que imponer, es dar ejemplo. Y es si uno tiene los recursos para tomar el riesgo de hacer cosas que son necesarias, pues uno debe hacerlo. Creo que es el deber de un emprendedor como Richard Branson o como Mark Zuckerberg y lo hacen. En últimas, si no lo hicieran, no estarían cumpliendo con su papel y no serían admirados. Eso es lo que yo haría. Me gustaría, esa es la posición que me gustaría. No por la plata, sino por guiar el camino, por poder fallar a nombre de otros. Es la forma que me gustaría ponerlo. Inspirar. Hola, soy Felipe Buitrago, el economista naranja, y yo creo que si la creatividad no puede salvar al mundo, nada podrá hacerlo. Los invito entonces a que conozcan la economía naranja y la ola naranja en laolanaranja.net.